Yo no estaba en la reunión donde se organizó el foro, por eso estoy aquí. Ese día falté, yo ya me llamo Javier, que me había tocado esta parte. Pero no solemos hacer eso mucho, ¿eh? No lo hacemos habitualmente. Es un grupo muy majo, el de Diferencia Política de redes. Yo me propusieron una cosa y no sé si habré acertado. Yo os propongo lo que yo he pensado, que es, como decía un poquito Javier, también ahora volver al inicio. No al inicio de nuestras vidas, sino al inicio de por qué estamos aquí. Yo creo que tenemos la ventaja de que tenemos fe, los que estamos aquí, porque no se supone, con los valores del ejército. Y os invito a que fundamentemos lo que estamos haciendo en lo que debemos hacerlo, que es el Jesús de Nazaret. Yo por lo menos así lo creo. Hay unos en la iglesia que dicen que no, que es mentira. Bueno, yo creo que sí es verdad. Y para eso os voy a hacer trabajar, no mucho, pero sí me dijeron que había que interactuar algo. Entonces, yo me sentí cómodo cuando tengo que interactuar. Yo creo que saben que lo va a hacer interactuar también. Pero yo no quiero hacer mucha interactuación, pero lo vamos a hacer. La señora, que nos metieron los de comunicación, me imagino este cartel, nos pone quiénes somos, qué vamos a hacer, y esa frase, que no se vea mucho, está como subtítulo dentro del 5º foro de incidencia política. Y dice que yo leo mal. Hace falta la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común. Es una frase de Fratelli, ¿sí? de las últimas encíclicas de este Papa, ¿no? Y lo que os propongo yo, en los siguientes, que yo no sé si se lee muy bien, yo desde aquí no leo nada, por eso os digo así, ¿veis? Y os propongo esto, que rellenéis con una frase del Evangelio, los puntos suspensivos, algo parecido a lo que dice esa frase de Fratelli. Se puede, ¿eh? No pongáis cara de imposible porque es posible. Si os parece, lo hacemos de 2 en 2, ¿vale? Para menearnos un poquito. Algo que tenga que ver, que existe en el Evangelio, desde luego yo por lo menos así lo creo, con esa frase que nos dice Fratelli Tutti. Política, bien común. ¿Sí? Pues los 2 que queráis, o los 3 que queráis, os paso un post si queréis, y apuntamos la frase. Yo no sé si me va a dar tiempo de hacer. Por intentar. A ver, no pone con el que sabe la respuesta. Eso es la ley del Evangelio que se supone que es uno para la respuesta. Se supone que lo leáis todo. Vale por aproximación, ¿eh? Es que por aproximación va a tener que ser. Sí, literal, es decir, que concuerde literalmente, pero por aproximación sí. Si no es una frase, un dicho, una acción, lo que queráis, ¿eh? Algo que tenga que ver con el Evangelio. El Evangelio, no San Pablo, que es muy bien también, ¿eh? Pero el Evangelio. Parecido a la afirmación anterior. No, el Evangelio. Venga, 2 minutitos. Esto lo podía haber dicho Jesús de Nazaret, tranquilamente. Literalmente no lo ha dicho. Pues... Sí. Son las justicias. Ya, más o menos. Sí. Adelante, buenos días. Adelante. Os toca exponer. Si os ponéis por delante, porfa.
que nosotros somos perseguidos. Sí. ¡Ya! Venga, vamos a ello, que si no, a mí no me da tiempo, yo tampoco hay que hacerlo todo. Empezamos por mi derecha, ¿os parece? A incidencia política por el coordinador y Gonzalo, venga, decidnos la frase que creéis que podía haber dicho Jesús o que ha dicho Jesús que se parece bastante a esta. Nosotros así nos hemos decantado por las bienaventuranzas y hemos decidido que dos de ellas, no una, podrían compendiar eso, ¿no? Bienaventurados los que buscan la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios, y bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Por ahí. Las bienaventuranzas pensamos que pueden ir por aquí. Seguimos, venga. Bueno, elegimos lo de la regla de oro, que es no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, o en sentido positivo, haz a los demás todo lo que quieres que te hagan a ti, que es como pensar en el bien común. Perfecto, no es de Jesús exactamente, Jesús va un poquito más allá incluso de eso, ¿eh? Pero sí, vale, muy bien. Venga. Nosotros pensamos, no una frase, ha sido, entonces no la vamos a transcribir, pero la parábola de los talentos. La parábola de los talentos, un poco era, más o menos. Bueno, es como el talento que tú tienes, ¿en qué lo pones? ¿Lo pones al servicio del bien común o te lo quedas así guardadito? Luego veremos más cosas de esas. Sí, aquí. Preséntate, porfa. Bueno, yo soy Lourdes de la Fundación Pueblos Hermanos. Los hermanos que Creo es que me de... van por llamar. Claro, ¿de quién dependéis? ¿De qué congregación? De las misioneras de Cristo Jesús. Sí, perfecto. Pues bienvenido. Gracias. Te vas a tener que decir Javier, pero bueno, te lo digo yo. Oye, ahora estás tú en el uso de la palabra. Venga, seguimos. También habíamos elegido las bienaventuranzas y dichosos son los perseguidos por causa de la justicia. Nosotros las bienaventuranzas y cogíamos varias cosas, que el espíritu de las bienaventuranzas más allá engloba. Hemos llegado por el tema de una política mejor y un bien común. Bueno, yo dice, dilo. Sí, bueno, hemos continuado con las bienaventuranzas. Bienaventurados los que tienen hambre sin justicia porque ellos serán saciados. Pero también era de la base de todo, Y luego la base de todo, compañera, adelante. que es la del amor, la de amar los unos a vosotros. ¿No? Dios ama. Perfecto. ¿Te presentas, por favor? Sí, yo me llamo Ángela, vengo de Misiones Salesianas. También. Nosotros también, las bienaventuranzas, los que trabajan por la justicia. No tiréis el papel porque lo vamos a usar ahora. Es muy rápido. Pero también habíamos cogido otra cosa. Perdón. Es el dicho ese de que lo que Dios quiere es que el hombre viva, la persona viva. Fijaos, literalmente no está citada así en Fratelli Tutti. Suele tener, sabéis que los papas no hacen citas, que ayudan a muchas personas. Según parece que Fratelli Tutti es que hay un equipo muy pluridisciplinar y muchas mujeres, como aquí. Nos imaginemos a la iglesia de alta estancia, por decirlo así, que está mal dicho, como muy masculina, y es verdad tanto en cuanto es verdad, pero también es mentira. Aquí ha colaborado mucha gente. Y la inspiración va por aquí, por lo que sabéis y decimos y creemos, que yo creo no es poco. Cuando nos proponemos explicar qué es la incidencia política y la movilización social, nos volvemos un poco locos con justificaciones. Y hay que hacerlo. Pero es esto. Esto de aquí es incidencia política y movilización social en redes. Todas las campañas, que esto lo hizo Gonzalo, si no me equivoco, ¿no, Gonzalo? Este Canva. No, José Luis. José Luis. Pues te equivoqué. Es la historia de redes en relación a incidencia política y movilización social. Como veis, está llenita. Yo me imagino que muchas de las campañas os suenan, a los que somos más veteranos en esto, incluso la de Candidata 07, que fue todo un éxito, si recordáis. Un éxito de resultados que suele ser lo que no funciona mucho en incidencia política, desgraciadamente, pero bueno, a eso tampoco no le funcionan muchas cosas y no pasó nada. Estamos aquí nosotros, ¿no? Y aquí están las actuales también, no se ven mucho, pero hay dos pequeñitas que son de las que nos van a hablar después también. Pero que no es una quimera. Cuando hablamos de incidencia política es posible.
Ahí está la forma. Y detrás de esos carteles hay muchos hombres y mujeres desde redes que han y que seguimos creyendo y participando. Por lo tanto, es posible. Vale. Avanzo. ¿Qué nos decimos o qué nos hemos dicho como redes? Y estas son las conclusiones de un encuentro estratégico, que esta palabra siempre dice mucho en ONGs y en el tercer sector, estratégico que tuvimos aquí en junio. Yo no pude estar porque justo dije COVID en ese momento y no pude estar. Fue aquí también en Alcalá, si no me equivoco, ¿no? Por eso repetimos. Y por eso repetimos. Y aquí hay 3 de las conclusiones. Las leyes y elegís unas. Esto lo decimos nosotros a nosotros, es decir, no se lo decimos nosotros a la coordinadora de ONG española, no. Esto lo decimos redes a nosotros mismos, porque no lo hemos dicho. De las 3, porfa, elegís una o un trozo de una y decís por qué. ¿Sí? Ya sabemos que los que estamos aquí a veces no decidimos en nuestras organizaciones, pero no importa. Vale, nos lo hemos dicho nosotros mismos. Esto luego lo pasamos, si queréis, Sí, para leerlas. Vale, también, pues venga, rapidito, porfa, y si queréis también por los grupos que estábamos antes. Están conectadas o relacionadas y supongo que no se puede hacer una sin que las otras caminen también, pero me quedaría con el primer párrafo y con el tema de la comunicación en general, ¿no? Ahí me quedaría. Comunicarnos más entre nosotros. No, como lo dice ahí, ¿no? Salir más a la sociedad, comunicar más y con más fuerza pues lo que proponemos, lo que denunciamos, comunicar más hacia afuera la incidencia política o las propuestas que tenemos para mejorar el mundo. Perfecto. Seguimos. Yo iba a decir la misma, o sea, yo creo que la incidencia política, como yo la entiendo y yo estoy aprendiendo todavía, es dar mucha visibilidad y para eso hay que hacer mucho ruido, que se vea mucho y que se entere la ciudadanía. Entonces me parece muy significativo el primer párrafo. Eventos públicos, tener presencia, que se nos vea en todos sitios y hacer mucha presión. Yo me quedo igual con el de potenciar comunicativamente la cuestión de comunicación en el compromiso desde las acciones, de las acciones propias comunican. Seguimos. Yo me quedo también donde tenemos que potenciar la presencia e incluso también dentro de nuestra entidad, por decirlo de alguna manera, dar más visibilidad y fomentar este tema de nosotros. Yo también insistiría en la visibilidad, ¿no? En incrementar la comunicación hacia el exterior y luego la segunda parte, implicarnos nosotros en la comunicación. A las 2 partes, ¿no? ¿Sabes? Pues pensábamos en hacer un mix, ¿no? Un compromiso de dar visibilidad a redes que implica a las entidades, pero sí en el marco de espacios en los que participemos con otras gentes, ¿no? O sea, abiertos a, yo creo que lo pone en la parte primera y en la última, ¿no? Abiertos a que redes participen en espacios plurales y diversos. Es una clave importante. Yo me apunto a eso último, de estar en otros espacios en los que nos demos visibilidad, pero a la vez nos enriquezcamos. Y todo el tema de que en las propias entidades dar visibilidad a redes para dar visibilidad a redes hacia afuera. Más. Me llama la atención darle más peso en mi organización, liderazgo personal, por el compromiso, ¿no? Creo que
para poder darnos hacia el exterior tenemos que asumirlo en el interior, tener solidez, porque si tenemos esa pertenencia, nos identificamos, nuestra fuerza pues va a ser significativa, vamos a generar un impacto. Más, venga. Nosotras también lo veíamos, estamos unidas. Nos quedamos con el primero, es decir, que en el fondo sería el objetivo en la sociedad, con los demás, pero las otras, sin las otras no podemos edificarlas, porque no tiene detrás nada. Yo creo que la palabra es visibilidad, tanto interior como interior dentro de nuestras organizaciones, como comunicar al exterior y hacer fuerza al exterior. Yo creo que lo importante es el compromiso, pero que el objetivo es la comunicación y la visibilidad para realmente, o sea, el propósito de ese compromiso, alcanzar el propósito del compromiso. Entonces, nada, por lo anterior, suscribo. Bueno, lo importante de esto es que nos lo hemos dicho nosotros a nosotros mismos. Y como veis, seguimos creyendo, por lo menos que estamos aquí, en esto. Otra cosa, cuando lleguemos al patronato, cuando lleguemos a la Junta de Gobierno, cuando lleguemos al Consejo, lo que sea nuestra organización, cuando hablas de incidencia política, ¿qué pasa? La gente empieza a silbar un poquito, ¿no? Pero bueno, estamos ahí. Y los que tenemos poder de decisión dentro de la organización tenemos una responsabilidad aún mayor, que estamos en parte de poder de decisión. Entonces, creemos que nos pertenece también. Aquí había unas poquitos más, me las salta. ¿Qué nos dicen? Nos dicen muchas cosas. La doctrina social de la Iglesia, pillé dos solo, y se las copié a Javier el otro día que me vino a dar una charla en nuestro encuentro de voluntariado, bueno, de delegaciones que tuvimos en Colmenar, de fusileros, una de Evangelium Gaudium, que nos habla de dos conceptos que yo creo que son importantes, y los decimos, porque dan visibilidad, que son eso que están en negrilla, ciudadanos y pueblo. Y de aquí ya voy a dar el salto a la Iglesia, porque ciudadano y pueblo forma parte del tejido eclesial. A ver si lo justifico. O también en Fratelli Tutti, ya mucho más claro, esta que nos pone aquí. Amistad social, mejor política y bien común, que también lo dijimos ya. Y tiene mucho que ver con el Evangelio y con la Iglesia. Porque algunos decimos, y aquí ya no todos, estas dos cosas, una es de Javier y otra no es de Javier, que no debemos permitir la ocupación del espacio político por los partidos políticos, que yo creo que aquí jugamos un rol esencial nosotros, esencial, para la vida social en España, estamos hablando, y no en España sí, pero aquí en España sí. Y la segunda, que cada vez es más difícil, que no podemos permitir o permitirnos, que yo creo que está la clave, que nuestro compromiso con el Evangelio quede reducido a la esfera privada o a las sacristías. Esto cada vez está pasando más en esta iglesia nuestra, en Occidente por lo menos. En otros países que también conozco también está pasando. Quiero decir, nuestra fe es pública y el compromiso de fe es público. No público para salir en procesión por el Santísimo, que lo haga quien quiera, pero sí público para defender lo que tenemos que defender, que son los más vulnerables, como Jesús lo hizo. Como Jesús lo hizo. Yo reí, sí. Perdóname, sobre la primera, no sé, aclara un poquito, porque yo creo que es algo que... Yo la primera vez que oí algo de esto me llamó la atención porque dije, la política son los partidos. ¿Cómo política sin partido? No sé. Dinos, Gonzalo. No, coméntalo tú que... Pero tú también puedes, ¿no? Di. Bueno, a ver... Claro, es que suena fuerte la ocupación del espacio político por los partidos. En el fondo los partidos son instrumentos de la ciudadanía, o así me explicaban. Pero realmente yo me reconozco como que he cedido totalmente a los partidos. O sea, yo voto cada 4 años o cuando me lo piden y bueno, ahora que estoy aquí con vosotras y vosotros, pues tengo como un poco más de conciencia. Pero realmente se puede hacer, y a mí me explicaban también que depende de los sistemas políticos parlamentarios, pues hay algunos que facilitan más la participación de la ciudadanía y en otros es más complicada. Luego vamos a hablar de la iniciativa de la ILP,
hay que recoger 500.000 firmas para que la ciudadanía pueda proponer algo en el Parlamento. Hay otros sistemas políticos que es más ágil, por ejemplo, ese tipo de... pero bueno, esto tiene que ver con el asociacionismo también. ¿En qué medida? En mi barrio, por ejemplo, pues hay una asociación vecinal que está pidiendo que un espacio de suelo que pertenecía a Renfe o no sé qué, pues ¿qué queremos hacer con ese espacio? ¿Que hagan un centro comercial? ¿Que hagan una biblioteca? ¿Que hagan un...? no sé. Entonces, tenemos más espacios pero claro, hay que tomar conciencia, formarse y caminar con otros. Porque claro, uno solo en su casa, pues... Pero eso, asociacionismo, desde la base, no sé, eso es lo que me sugiere. ¿Puedo decir? Sí, aquí te De veo cuando todas verás. maneras, ahora en España en que nosotros vivimos, todas nuestras, no sé cómo decir, todas estas nuestras tal, siempre pasan por los partidos políticos. No es, o sea, ahora mismo, actualmente, para conseguir algo, siempre pasa por algún partido político. Yo es lo que veo, o sea. Sí, luego nos van a hablar de una INP, sí. Sí, no, que me parecía como una clave fundamental esta parte, ¿no? Y nosotros en nuestro trabajo con los jóvenes que hacemos, sacamos este tema y se escandalizan un poco cuando decimos esto, tenemos que hacer, es una visión política, hablar de ciudadanía global, hablar del evangelio, hablar de las apuestas por las que estamos, es hacer política, ¿no? Es hacer política. Y el problema es que claro, hablamos de la etimología de la palabra, de qué significa, de qué significado eran los griegos, y ha habido una perversión muy grande. Entonces, yo creo que hay incluso instrumentos que todavía nos permiten, más allá de los partidos políticos, participar en la vida política. Lo que pasa es que ha habido una cooptación tan grande que parece que interesa que haya como una desimplicación de la ciudadanía en general para que los partidos políticos hagan y deshagan y se apropien, digo la palabra, que es algo mucho mayor, que tiene pero cuando hablas de política te salta esa parte. Sí, sí. Yo quiero decir que tampoco hay que estigmatizar tanto los partidos políticos. O sea, la política no es solo una cuestión de partidos políticos, es una cuestión de poder, de los que son poderosos. Eso sí que tienen incidencia política, incluida la Iglesia. En las esferas de poder, no solo están los partidos políticos. O sea que eso hay que tenerlo claro. Los partidos políticos a veces también son instrumentos de los poderosos. La cuestión es dónde nos colocamos nosotros, si del lado de los poderosos o del lado de los que no lo tienen, y qué trabajo hacemos. Yo creo que efectivamente todo lo que hacemos en la vida es política, incluso la vida privada también es política, o sea, tal y como la vivamos, ¿no? Y es verdad que tenemos que concienciar de que cada una de nuestras manifestaciones tiene una proyección política, tanto si nos quedamos en casa como si salimos fuera a manifestarnos. Todo tiene una manifestación política. Y eso, pues yo creo que, no sé, la sociedad lo tiene relativamente claro. Yo creo que el tejido social es importantísimo fomentarlo fuera de los sellos de la ganadería que tengamos cada uno, ¿no? O sea, que la cuestión de la justicia va más allá de los sellos de la ganadería, yo creo. Y tener claro eso, o sea, que bueno, pues que los partidos políticos están ahí, que las democracias funcionan como funcionan, y bueno, pues aunque funcionen relativamente mal, también funcionan relativamente bien. Claro, pues eso, yo sé, estoy políticamente hablando. Y yo creo que segundo, la política es de todos. No solo los partidos políticos, que también sus aciertos y sus fallos, que todos tenemos. Poder, que yo es una de las que acabas de pisar la charla, que es una clave fundamental, yo creo que aquí, pero en la Iglesia también. Nos estamos moviendo en estas esferas. Y los que estamos aquí tenemos una capacidad de influencia que es real también. Que es real, es decir, si influimos en nuestras organizaciones, si influimos en nuestras congregaciones, hablo del laicano también, no solo de los curas y de las monjas. Y si influimos en la Iglesia, aunque sea pequeña escala. Y no tan pequeña, Redes no es pequeña escala. Yo creo que Redes ya es mediana escala, gran escala. Como gran Naciones Unidas, porque para Naciones Unidas lo que está bien, pero no es pequeña escala lo que estamos aquí ya. Para animarnos también, porque a veces decimos, bueno, pobres nosotros, no somos tan pobres. Sigo, porque si no, no avanza. Luego hablamos más.
¿Qué dice Jesús de Nazaret? El meollo. Jesús de Nazaret, yo lo mantengo, se murió hace poquito Meyer, antes de ayer, hace política y es política. No en el sentido de partido político, pero sí en el sentido de que es un ciudadano de su tiempo, carne de nuestra carne, gracias a Dios encarnado, no es un Dios etéreo, y que hace una política que él denomina reino. No estoy sacando nada de divinidad a Jesús. Al contrario, estoy leyendo la encarnación de Jesús. Y es un concepto abierto el reino, pero es político porque implica personas, no solo individuos, social y flexible. Y a los hechos me voy a remitir. En los grupos anteriores, pensad una parábola de Jesús sobre el reino. El reino se parece a... Y luego hablamos. Venga, lo pensáis en 2 segundos porque esto tampoco hay muchísimos ejemplos. Una sola, ¿eh? No, una parábola. Una palabra solo no. Vale, ya, porque esto es facilito. Esto es de convivencia de dinero de la ESO. Guillermo, bienvenido. Guillermo es de Alboa y va a estar con nosotros, vamos a pasar nosotros todo el día, pero bueno, por la tarde tiene una parte de la ponencia o la charla de la tarde. Bienvenido. A que no se nos adelante nadie, el grano de la estancia. No vaya, hombre. Claro, por eso he dicho, para que no nos lo pise nadie. Lo conocemos todos, ¿no? No hace falta, tampoco hacemos nada en otro mundo. Si os fijáis, el grano de mostaza, Meyer, que tiene una obra muy bonita, esto no es clase de teología, que se llama Jesús, la vida de un judío marginal. Son 3 tomacos así de guapos, pero vale la pena leerlo. Meyer dice que esto, en esta parábola, dice que el grano de mostaza no es lo idílico, que es un granito muy pequeñito que pasa en la tierra, crece y da pasos. No. Porque vienen los árboles, los pájaros, dice Meyer que es todo lo contrario, es la molestia de plantar una semilla que a veces se le escapaba, que crezca, que nazca un árbol y que los pájaros aniden para comerte la cosecha. Es la molestia del reino en medio de un campo de paz. La beligerancia del reino. Es muy político, es muy gesual, es muy grave. Por eso os digo que las lecturas que a veces hacemos son demasiado espiritualizantes en el más sentido de la palabra, porque hay una espiritualidad muy buena. Pero esta, bueno, voy a decir más, pero eso me rollo. Bueno, seguimos. ¿Qué otra palabra hay? Aquí en el equipo hemos pensado muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros. Porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Ahí seguiría. La sabemos también, ¿no? Pero ¿cómo das lo mismo al que está trabajando todo el día y este miserable que trabajó 10 minutos igual que a nosotros? ¿A ti qué te importa si soy bueno? El rey. Venga. Nosotros hemos puesto el grano de mostaza, como así, como lo que crece y parece que no es nada, pero lo hemos subido a la levadura, porque se pierde, no se ve y todo es distinto. Los que nos tiraron en el confinamiento por hacer cosas que no había, ¿eh? Vamos a cambiar. No había, a mí no me dio para pero me dio para otras cosas. Pero bueno, una mínima fermenta toda la masa, ¿no? Una mínima. Venga, seguimos. Nosotros habíamos elegido la del grano de mostaza también. Puede ser de calabaza también. Más que tenga la tonta, porque la lavando. Muy bien.
¿Habíais? El de grano. Qué originales somos. Es el que viene antes. Sí. Hay muchos. ¿Vosotros ya veis? No, estábamos esperando que todo el mundo dijera para cambiar. Nos quedamos con la del tesoro en el campo. La recordáis también, ¿no? No es mal negocio este, ¿eh? No es mal negocio. Lo esconde y luego, cuando lo encuentra, ¿sí? Damos un pasito más. Pinceladas, ¿eh? Porque tampoco va a haber grandes conclusiones ni grandes reflexiones, pues no es el espacio, yo creo que no tenemos tiempo. El reino es algo grupal, no individual. Es verdad que Jesús se relaciona siempre con personas, ¿eh? Pero nunca aisladamente. Luego voy a dar otro pasito más. Por lo tanto, el tema de pueblo, el tema de cuerpo, el tema de... está muy unido a Jesús siempre, y no tanto al individuo. Como individualidad está aislada del resto de la sociedad, que es una tentación que tenemos hoy en Occidente muy clara. El último cambio del misal a mí me repasea. A mí me repasea. Esto lo digo en otros ámbitos y no, pues me fastidia. Yo sí me fastidio. Cuando celebro la misa por el misal antiguo, que es casi siempre, porque tenemos aquí con unas hermanas trinitarias que celebran por el antiguo, pero no es lo mismo todos que muchos. No es lo mismo. Y cuando quieres justificar que en muchos es todos, entonces no lo cambias. El reino es en global. Y es de todos. Ahora, que hay gente que no quiera, pero es de todos. Y para todos. Esto es de Jesús, no es mío, ¿eh? Paciente porque no son nuestros tiempos. Y esto nos pasa mucho en el tema. Es verdad que hay límites en las campañas, pero a veces no llegamos, a veces no nos escuchan, a veces y nos impacientamos. Pero el tiempo no es nuestro. Tampoco ni pe, como nada en la vida. Como casi nada en la vida, o nada en la vida. Sembramos trigo, pero no siempre el trigo crece solo. Tampoco en nuestras vidas, personales. Y a veces tenemos la gran tentación de decir, no, esto lo arranco yo ya. O cuando trabajamos con otros. Bueno, Xavier nos contará. La gran tentación de decir, esto no va conmigo, lo arranco yo ya. O cuando trabajamos con el equipo técnico, sin equipo técnico, tanto me da. O cuando nos reunimos, esto no es mío, lo voy a arrancar. Y la palabra dice, no tengas prisa, porque el tiempo no es. Ya vendrá quien será. Pero también para nosotros, cuando tenemos las prisas de acelerar y pues no aceleremos, porque tampoco el tiempo es nuestro. Lo necesario también es obra. Por eso los que buscan la pureza, que lo veremos luego, también están muy equivocados, o estamos muy equivocados. Desborda los límites, el reino, en la misma dirección de lo anterior. Pero también los límites dogmáticos. Y no hablo de dogmática o dogmatismos en la Iglesia, solo que también, sino dogmatismo nuestros propios, institucionales, de ganadería. Claro, lo dogmático siempre es dogmático, aunque sea mío. Porque a veces cuando uno hace dogma, en el más sentido de la palabra, entonces no pasa nada, son las veces. Se ha vuelto loco. Parece que el dogma es de los demás, pero también mantenemos nosotros posiciones dogmáticas. El espíritu tiene mucho que ver con otras cosas. Por eso se dice, en el Concilio Vaticano II se dijo, que celebramos hace poquito el aniversario, parece que fue hace 1000 años, yo no había nacido, pero estaba a punto. Y se va olvidando el Concilio Vaticano II, dice que la Iglesia es más pequeña que el reino. O al revés, que el reino es mucho más grande que la Iglesia. Por eso podemos, debemos y tenemos que trabajar, hablar, dialogar con otros. Aunque nos cueste, aunque... Siguiente, configura vidas que desembocan en comunidades. Y esto lo vivimos los que estamos aquí y a veces no sé. Pero no es una conversión ni una propuesta de individualidad para ser individuales y personajes exclusivos, que a veces la gran enfrentamiento que tenemos. En este sector también. En este sector a veces nos pasa. Somos
el non plus ultra. Estamos dentro de una comunidad que la comunidad también nos dice y nosotros le decimos. Y a veces no encontramos siquiera eco, pero formamos parte de la comunidad. A mí a veces me repatea formar parte de los misioneros claretianos, pero formo parte de los misioneros claretianos, porque a veces llega de todo. Esto es el reino todo. Esto yo creo que es muy importante para la vida y para la incidencia política. Al ser tan abierto el concepto de reino, no tener una definición clara y distinta, que decía Descartes, por ejemplo, o Descartes, que decían los franceses, nos da muchas ventajas, muchas. Y fijaos que Jesús nunca dice el reino es, ¡boom! Los que tenemos un poquito más veteranos, yo soy de mediana edad, no soy más veterano que yo tengo 50, pero a mí me llegó todavía, que nos acercábamos a esto, éramos rojos, y perdón de las comidas que a mí me da una apoyo de hacer esto, pero éramos rojos nosotros. Todavía a mí en algún foro me viene de vuelta, no lo dicen así abiertamente, pero me llega, que son un poco rojos, ni rojo ni azul. Gracias a Dios, el reino nos da la libertad de no pertenecer, o por lo menos no aparentar ninguna ideología, ni casarte con ninguna ideología. La bienaventuranza que se nos decía, bienaventurados los que luchan por la justicia o porque son perseguidos por luchar por la justicia. Eso es la claridad que tenemos absoluta. Lo demás, eso no es ideológico, eso está al lado de los culturales. No es un club de selectos, no es un club de selectos. La iglesia puede ser, yo ya no digo nada, pero el reino no. Yo espero que la iglesia tampoco. Cuando oyes por ahí, o nos oímos a veces a nosotros mismos, esto, ¿no? Niveles de percepción, niveles de comparación moral, que lo hacemos, O sea, lo hacemos todos los seres humanos, pero también nosotros, Y fijaos que Jesús ahí sí se pone de hígado, ¿Verdad? No sé si llamarlo parábola. El hombre que llega al templo y da gracias es tremendo. Por no ser como es. ¿La recordáis? Y el otro, pobre, ni levantar los ojos del suelo, porque no se siente bien. Y cuando comulgamos, porque yo espero que comulguemos todos, decimos una frase de un centurión romano que es preciosa. Señor, no soy digno, pero una palabra tuya bastará para sanar. Y comulgamos en la fe de la indignidad, porque somos dignos en Dios y desde Dios. Y eso es tan concreto como levantarse, ponerse a la cola de la comunión e ir. Tan concreto como eso. Y comulgar haciendo comunidad. Y dicho todo lo anterior, digo esto también, que existe el derecho a disentir y a resistir. Esto es muy profético, es muy de Jesús. Y por el bautismo somos todos, porque los otros sacramentos se añaden. Bueno, añaden. Que me cogen los sacramentos y me completan, aunque tampoco es la palabra, ¿no? Sacerdotes, todos, sacerdocio común de los fieles que se está olvidando también. Parece que solo existe el sacramental, que solo los curas son los curas. Sacerdotes, profetas y reyes. Reyes en el sentido del reino de Dios, no reyes en el sentido de Isabel II, pero todos somos. Y esto es muy profético. Es decir, también disentimos y no pasa nada por eso. Y si estamos obligados, yo creo que este tiempo es muy, iba a decir una palabra, muy jorobado para eso, el resistir. Lo diré un poquito más adelante, también si yo vaya. Pero el disenso y la resistencia también son muy nuestros y también muy de la incidencia política. A veces dices, yo estoy tan cansado que ya paso. Llega un momento que, mira, ¿para qué? Pero es muy Jesús. Bueno, yo no sé si queréis decir algo hasta ahora, porque estoy hablando yo mucho.
Yo vuelvo el tema de la ideología. Yo soy de tu quinta y yo creo que no está superado. No. Claro, yo digo que el reino te da la capacidad de superarlo, no está superado. Que tenemos la capacidad de superarlo. Desde el reino sí. Desde la fe sí. Por decirlo así. Yo creo que sí. Y no está tan metido ya en los más jóvenes. Es decir, yo creo que la gran ventaja es esa. Si hay otro tipo de ideología de colores, política, si hay otro tipo de ideología que está muy metida. La ideología, a mí me llama mucho la atención, ahora ya estoy menos con chavales, ¿no? Pero todo el tema del marxismo, a mí me llama mucho la atención, mucho. Se había avanzado muchísimo, se ha retrocedido mucho ahora también, mucho, en temas claves. Que respecto a la mujer, no solo respeto, sino de otras cosas, pero sí que ya no nos situamos tanto, no nos queremos situar tanto en izquierdas o derechas, yo creo. Sí que hay la política, palabra política como arma arrojadiza. Lo comentamos el otro día en una entrevista que hicimos a Javier, en un programa que tenemos que se llama Viaje en Globo. Algunos párrocos nuestros, pero son bastante señores feudales, muchos párrocos todavía, desgraciadamente, cuando le decimos que presente la ILP y pida firmas en la iglesia, pues exigimos que se pidan firmas en la iglesia, luego lo hacen, pero nosotros lo decimos. Eso da resistencia. Uno dijo, no, yo no puedo hacer política. No, política que hacemos todos. Otra cosa que no quiero molestar a los señores que son de Vox, que están ahí, que a lo mejor no tienen que estar ahí. Pero hablando claro es eso. Quiero decir, sí que estuvo también mucho más posicionado y están aprovechando, por ejemplo, esa tendencia que a mí no te hace ni que sea política, pero bueno, que es Vox está intentando colonizar el terreno de la fe, que es un peligro bastante. Gracias a Dios no está cayendo mucha gente, gracias a Dios. Hay personas que sí, pero la gran mayoría de los cristianos, gracias a Dios. Pero sí que no hay esa polarización, por lo menos al interior de las congregaciones yo no lo veo tanto, entre rojos y derechas, ya no hay tanto esa historia, se va a olvidar un poquito. Por lo menos yo es mi experiencia, no sé vosotros, ni vosotras. Como... Yo no quiero hablar desde las congregaciones porque no pertenezco a ninguna, pero desde la sociedad, claro que sí que está polarizada en ideología. Yo sí soy de antes del diluvio, o sea que sí que me acuerdo de todas las cosas. Más vieja que tú y más vieja que la mayoría de los que estáis aquí. Entonces, pues, no creo que haya cambiado mucho, solo que lo que sí que ha cambiado es, bueno, a lo mejor el discurso o la manera de presentarse o esa neutralidad, no sé cómo decirte, profesionalizante o tecnócrata que está por encima de las ideologías. Yo eso lo veo engañoso, o sea, no pasa nada por reconocerse en una ideología concreta. Pero a mí lo que me fascina de nuestro compromiso cristiano es precisamente lo que tú has dicho del reino, que me parece que lo has dicho bordado, o sea, lo suscribo totalmente. Y es que nuestra vocación religiosa es la vocación del reino, o sea, la llamada del reino, que está mucho más allá y que desborda los límites, como has dicho esas dos frases, me parece. La mayoría no son mías, yo no sé qué es la por ti, pero no vale sobreconfiado. Sí, es decir, yo creo que está polarizado el discurso político en España, estoy hablando ahora, Sí que hay una polarización cada vez mayor porque interesa que se polarice, yo creo que cada vez interesa más también. Yo veo mucha más, es decir, no veo tanto la ideología que siempre hay gente, entre personas, pero sí que veo más el rechazo. Es decir, que estamos muy cansados de partidos políticos, eso sí. Es una trampa también, porque están aprovechándolo muchos, bueno, unos poquitos, para decir lo contrario, es decir, sí, nosotros no somos como esos. Nosotros conocemos Bolsonaro, Trump y aquí. Entonces tampoco, esto no lo vas a publicar, ¿no? Claro, por eso sí es lo que tenemos que hablar. Sí. Pero yo creo que en el seno de la Iglesia no hay tanto esta historia. Gracias a Dios ya ha pasado el tiempo de la beligerancia y de los frentes opuestos. Ya no chocamos tanto. Yo me acuerdo otros años, los tiempos pasados de sí se chocaban mucho. Yo incluso llegué a no hablar con otra facción, que yo llamaba facción y ellos llamaban habitación. Hoy estamos más incluidos. Es decir, somos más
es que no sé si la palabra es comprensivos, porque yo creo que no, pero es más permisivos a lo mejor. Nos toleramos más porque entramos menos en conflictos. Y yo no sé si es bueno, no sé si es bueno, pero quizás tenga más cabida algo de esto, si lo planteamos desde el reino y desde la fe, siempre. Es que yo creo que una de las grandes equivocaciones que a veces tenemos al interior de nuestras organizaciones es separarlo de la fe. Como si las organizaciones que nos dedicamos a cooperación o a acción social, la manera, porque la mayoría, muchos ahora hacemos las dos cosas. Parece que estamos descolgados del resto de historias. Que los coles van por un lado, nosotros tengamos una cosita ahí en los coles, que las parroquias van por otro lado, que tengamos una presencia pequeñita ahí, que los gobiernos provinciales van por otro lado porque hay un económico que no quiere saber nada de la evangélica, pero formamos parte de eso. No estamos excluidos de eso. Es decir, somos ciudadanos también en eso y desde eso, desde nuestras posiciones. Y todos, laicos y religiosos. Los laicos también tenéis un carisma compartido que no es exclusivo nuestro. A mí cuando me hablan de claretianos, yo no pienso en misioneros claretianos, sacerdotes o hermanos con votos públicos. Pienso en personas que tienen nuestro mismo carisma, pero no sabemos muy bien cuál es nosotros, gracias a Dios. Pero bueno, Jesús ya lo tiene mucho más claro que nosotros. Pero ¿qué? Y a los hechos me repito, que decía el otro, ¿cuántos somos aquí consagrados? 6. Más largos. Y tenemos nosotros el mismo carisma. Esto es reino. Esto era imposible hace unos años. Pensar en la misión compartida en estos niveles se ha avanzado mucho. Es verdad que a veces por falta de, pero bueno, a mí tanto me da, porque el resultado es el mismo. Por decir, no, claro, por esto es porque no hay curas, no, bueno, pero ¿verdad? Pero el resultado es este. Y muy buen resultado, Es decir, no, ya me salgo de esto, pero tanto ya. Yo estoy muy a gusto trabajando con un director y estamos trabajando mano a mano. Yo estoy en la sede trabajando. Tengo mis peleas con él, como es normal, pero bueno. Pero trabajamos en una misma línea. Trabajamos en una misma línea. Lo mismo pasa a algunos que sois también de equipos directivos aquí. No pasa nada, trabajamos mano a mano. Por lo menos con algunos de los misioneros, misioneras, curas, monjas, pero es un camino muy de reino, muy sin límites, y yo creo que más desmarcado tendría que estar, todavía decir, menos balizado. Todavía tenemos muchas balizas. Es decir, pues este es el caminito, de aquí no salgas, o yo estoy aquí, pero en realidad no funciona así. No, ya no puedo funcionar así. Y en los consejos, en los patronatos, se empieza a vivir de otra manera. Es verdad que a veces no, pero después cuesta mucho. Porque al final dices, claro, es que quien paga, pues pagamos otras cosas que a veces no tenemos que pagar. Pero quiero decir, si esto es reino también, y ahí sí se avanza. No se le pensáis vosotros. Y vosotros. Sobre lo que comentabais de la polarización, a lo mejor no tanto como estás comentando tú ahora, sino de así más de iglesia que comentas, pero en general en la sociedad hay esto genera mucha crispación. Y cuando te posicionas en temas migratorios, en temas tal, ya te ponen el sello. Si dices que eres de un equipo de no sé qué, ya te o sea, hay como una relación que asocia y yo en algunos contextos me he encontrado con que dicen, no, el Papa bueno era el otro. Sí, bueno, sí. Pero eso yo creo que también es un producto, porque el Papa se está posicionando sobre determinadas cosas y como que parece que ya desde una ideología concreta y quiere. Entonces, bueno, yo creo que hay mucho avance, pero hay mucho camino todavía de desmontar, ¿no? De desmontar lo que dices tú. Yo puedo estar posicionado con una que mi mirada sea esa, pero no significa que ideológicamente esté posicionado en cada cosa, sino que estoy trabajando en esta realidad y la reivindico, pero no compartimentalizar, claro, esa impresión la he escuchado, ¿verdad? Estaba pensando hace un rato, no sabía cómo decirlo, no sé ni si, porque luego voy a hablar un poquito de esto, ¿no? Pero sobre esto que decía, ahora, que decía,
me da la sensación, a ver, o sea, bueno, ya ves cómo estoy sabiendo concreto. O sea, no sé en qué punto hay que tomar partido. Mi sensación es que muchas veces desde la Iglesia queremos hacer casi dogma eso de que el reino es de todos, ¿no? Y eso se traduce en el día a día en un todo vale. Es la sensación al final que tengo, ¿no? Y no sé si todo vale. O sea, no sé si el posicionamiento político de la Iglesia es todavía algo por definir y porque... O sea, luego yo voy a exponer algunos planteamientos que se hacen en el arco parlamentario sobre las migraciones. ¿Todo es evangelio? ¿Todo es reino? No. ¿Y quién decide que no? Algo. Porque es que cuando decides que algo no es, ya te posicionas. Pero es que es necesario toda esta espiritualidad llevarla al final a una concreción, ¿no? Y decir, oye, perdone, usted es que está teniendo discursos xenófobos. Y esto no va con el reino. Y, o sea, y luego hay cosas curiosas, porque esto lo discutimos, por ejemplo, en Mesa por la Hospitalidad aquí en la Diócesis de Madrid, que me toca participar en eso. ¿Cómo puede ser que estemos en la Iglesia teniendo un altavoz mediático con mucha capacidad y teniendo constantemente, diariamente, discursos racistas en prime time, sufragados y apoyados por la Iglesia? ¿Eso es evangelio? ¿Eso es reino de Dios? No, pero mira, primero yo creo, vamos a ver, el criterio de veracidad de cualquier acción eclesial es la opción por los más necesitados, o por los vulnerables, tanto que no tienen por qué ser pobres, pobres en el sentido que queremos. Es el criterio fundamental de la elección. Si no se cumple, pues no es evangelio. No es evangelio. Y luego hay muchas cuestiones que están relacionadas con el clericalismo, porque yo conozco, desgraciadamente, y eso sí que está creciendo, hay muchos laicos mucho más clericales que los propios curas. Y es un camino muy, muy peligroso, porque es una sustitución mentirosa, además, porque se había superado. Pero yo creo que el criterio de veracidad evangélica o no es la opción por los más necesitados, por los más vulnerables. Y cuando haces discursos de odio, descalificas a ti mismo ya directamente. Yo no soy un pequeño chascarrillo. Hablando con alguno de AUJA, que aquí en los colegios mayores, yo lo hago pastoral aquí mucho, vives aquí. Pero es una tradición, decía alguno, y digo, bueno, pues muy bien, digo, fenomenal, pues si es una tradición, hagamos barbaridades todos. No es evangélico, no es evangélico ni ciudadano ni humano siquiera, ¿no? Que eso ya criterios de veracidad y de, yo creo que sí los hay. Y hay que decir las cosas como son, por eso yo comentaba también todo el tema anterior del discurso profético y de la denuncia. Denuncia y anuncio, yo creo que hay que hacer los dos, ¿no? Y cuando lo haces te cuesta. El otro día también vino Agrelo al encuentro que tuvimos en Comenar y dijo, y Agrelo está totalmente desprestigiado mediáticamente porque hay intereses en desprestigiarlo. No de partidos políticos, sino de estructuras de poder al final. Porque es un contrapoder. Tiene poder algo, no hay mucho. Pero contra otro poder sí que se da. Sí que se da. Bueno, no puede ir ahora mismo siquiera a más huecos, no puede cruzar la frontera, porque lo detendría y nadie lo defendería de parte de España, ¿no? Eso es mucho correctamente, ¿no? Quiero decir, todas estas cosas traen consigo, pero sí que hay criterios de veracidad, que yo soy convencidísimo. No todo vale. El reino no es que todo valga, El reino es una apuesta constante también por los más vulnerables. Y Jesús eso lo tiene muy claro. No, y también un poco en esa disyuntiva, ¿no? De que si eres de un lado, de otro, del de más allá. O sea, yo creo que hay que sentirse libres de en temas en concreto, ser del lado de que sea, porque una de las libertades que tenemos como cristianos es que apostamos por una cosa, pero a lo mejor no por todas las... O sea, cuando hay que ya ser políticamente correcto, no, por todas no, por otras estamos en el otro bando y somos incómodos para todos. Ese es el caso del Papa, es que es incómodo para todos.
Sí, ahí se junta mucho, ya digo, el clericalismo. Está haciendo mucho daño hoy, pero bueno, quiero decir, hay que estar atento también a los signos negativos del camino. Los hay también. Sí, los hay. Hombre, y yo creo también me salgo el tema, se ha insistido mucho en la moral personal dentro de la Iglesia y se ha insistido poco en la moral social. Ahora o ética, no sé cómo queráis la moral ética. Ahora yo creo que está insistiéndose en todo el tema social, porque, claro, sois muy jóvenes muchos, pero sí. Se empezó muy bien con la personal. Llegó un manevite y se dio, con el tema sexual, como siempre, porque daríamos siempre el mismo tema, más somos tontos y siempre cometemos el mismo error, pero bueno. Se hizo un paréntesis de tapar lo que se hizo mal y ahora está en otra época, que es la social. Y yo creo que sí, lo que pasa es que hay muy poca comunicación de lo que se está haciendo y de lo que se está diciendo. Porque Fratelli Tutti, todo el mundo habla de Fratelli Tutti, o todo el mundo habla de Laudato Si, pero la gente, ¿quién se la leyó? Muy poquita. Y es difícil, Laudato Si es difícil. Es una lectura no muy sencilla. Fratelli igual. Pero está ahí. Y no hay ninguna declaración moral individual en este tiempo. Encíclicas, ¿no? No la hay. Sí, dos sociales. Y Evangelii Gaudium también la podemos contar ahí. Pero no tiene eco. No tiene eco. Lo que dices esto es verdad. En la COPE en el prime time se habla muchas veces de estas cosas. Y entra de televisión. Sí. Los obispos lo saben. Cuando hablas con alguno. Sí. Pues sí, pues eso digo a alguno que bueno, que tampoco hay que tener mucho color, que nada, tampoco el pobre. Sí. Pero es que, no, tampoco voy a ver eso. Me quedan 10 minutos, avanzo rápido, porque si no, me lo salto, porque esto es interesante, me lo salto, ahí estaban las bienaventuranzas. Claro, rapidito, Jesús se va a los márgenes siempre, nunca está en un centro. Nunca el centro en Israel era el templo y lo que había alrededor del templo. Fariseos, por un lado, saduceos, por otro, y sacerdotes, que era la gran élite. Jesús, el buen samaritano. Me voy a ir, ¿vale? Pero actúa siempre desde un centro, Jesús. En los márgenes, desde un centro. Y el centro, sí que me quiero parar un poquito, los márgenes los conocemos un poquito mejor. Lo que decía antes, el criterio de veracidad, yo creo, del Evangelio, de cualquier propuesta eclesial, por él, es una palabra que no se usa, por lo tanto, para nosotros también es este criterio, el de la vulnerabilidad. Y hay una, es muy bonita, un autor francés, que no voy a decir el nombre para no ser pedante, que hizo una nueva bienaventuranza, dice, dichosos los astillados, porque ellos dejan pasar la luz. Es decir, cuanto más roto esté uno, más luz deja pasar, menos opaco es. Y si nos vamos a nuestra historia personal, nos pasa. Después de una enfermedad, después de una ruptura sentimental, lo que sea. Si está bien gestionado, o casi bien gestionado, o se intenta gestionar, deja pasar mucha más. Deja de ser tan yo mismo, tan dogmático, y te abres. Este es un poquito también lo que nos propone Jesús, ¿no? Rompernos, como él se rompió, para dejar pasar más luz alrededor. Y fijaos que los centros de Jesús son los que tenemos nosotros ahora también. No hay más. La Eucaristía, la primera. Pero no entendida como sacrificio, como se quiere decir ahora, sino en clave de donación y de entrega por todos, aunque algunos lo rechacen, pero por todos. Pan roto, porque lo rompemos, aunque ahora no se rompa, lo rompemos, el cura por lo menos lo tiene que romper obligatoriamente, aunque sea un cachito solo, pero lo tiene que romper obligatoriamente todavía, roto para repartirse. No es un pan entero que se contempla tampoco, que está muy de moda ahora. Por ejemplo, las exposiciones del Santísimo que se habían dejado de lado, ahora de repente aparece un movimiento eclesial y hay exposiciones por todos sitios. En esta Santa Casa hay exposiciones también, que aquí no iba a la misa, pero exposiciones ahora.
Pero son exposiciones, yo creo, un poco engañosas, ¿eh? Es lo que pongo ahí. No se contempla el pan en una custodia. Ese no es solo Jesús, aunque es Jesús, es una presencia real. El que se come, eso es Eucaristía. El ensimismamiento y de la estética por la estética, por hacerme sentir bien estéticamente. Es un peligro, desgraciadamente. Yo no estoy diciendo que no haya que tener exposiciones del Santísimo, pero sí que hay un movimiento actualmente que parece que es cuanto más luces mejor, indirectas y cuanto más trapitos mejor, y no salen de ahí, se quedan simplemente en la comunicación de sí mismos para sí mismos. Que todos tenemos la gran tentación, ¿eh? Que bien estamos aquí, vamos a quedarnos. Pero yo creo que eso no es Eucaristía. Eucaristía es partirse y entregarse. Y es de Jesús, ¿eh? La muerte en cruz no como algo inevitable querido por el Padre, que está en la palabra de Dios, ¿eh? Yo no lo puedo sentir mucho, aunque hay interpretaciones, sino como la conclusión lógica de una vida vivida en coherencia. Y de ahí nuestras cruces. Y ahí sí tiene sentido la nuestra y la de Dios. Una cruz querida y buscada, sino una cruz que te llega por vivir con coherencia. Con la coherencia que podemos tener, ¿eh? Que somos muy incoherentes. Y todos tenemos pequeñitas cruces de todo esto. Y conocemos a personas que cargan con cruces que no deberían cargar, que son las negativas, ¿eh? Que también tenemos que actuar sobre ellas. Muy rápido, porque... Y la frase de Jesús es preciosa. Nadie le quita la vida. Yo la entrego. Fijaos que la Eucaristía también es eso, es la anticipación de la muerte en cruz. El romperse entero el cuerpo en la cruz. Ahora hay un muñeco por ahí que está haciendo en las redes sociales de cómo sería Jesús después de los latigazos y que me parece muy bien. Pero bueno, para hacer esas cosas... Bueno, primero que no lo habían puesto blanco, porque si os fijáis es blanco. Es un blanco evidentemente no era blanco con casi. Sería otro colorcillo, ¿no? Pero... no hay eso, no te. Pero la anticipación es luego, es decir, nadie le quita la vida a Jesús. Él la da en coherencia con su vida vivida y con su vida entregada. Por eso anticipa en la Eucaristía todo lo que va a pasar. Pero luego ya no habla. Si os fijáis, Jesús una vez que es prendido, deja de hablar. Solo para decirle a Pilatos, perdón, que a ti que ya lo tienes todo, decidido a ti que como cordero llevado a la maternidad. Y aquí está. Yo creo que el centro es Mateo 25. Y cuando hicimos eso, cuando te vimos. Cuando tuve hambre y me diste de comer, cuando tuve sed y me diste de beber, cuando estaba desnudo, en la cárcel, enfermo. Presencia real de Jesús. Presencia real de Jesús. Tan real como la Eucaristía. Tomad y comed, este es mi cuerpo, porque me diste a mí, a Jesús, no a otro. Y esto sí que es sagrado. Y esto, en IP y en todo, y en nuestra vida lo estamos haciendo. Porque en los demás está Jesús. En los que están así, sobre todo. Los que tienen hambre, los que tienen sed. Y no como individuos, como pueblos. Cuando hablamos de ILP, yo me lo planteo desde aquí también, la ILP de esencial. Desde aquí también. Fui extranjero y me acogisteis. Yo, Jesús, no me engañé. Voy rápido. Ante quien se vuelve el rostro. Yo creo que esto sí que lo tenemos que recuperar. No como una exaltación del dolorismo y de buscar el castigo uno mismo, de cilicios y que estamos viendo también, desgraciadamente, sino de admirar en lo roto la presencia de Dios. En lo que nadie quiere, la presencia de Dios. En lo que nadie ve, la presencia de Dios. ¿Ante quién se vuelve el rostro? Es la frase de Isaías, es la frase de Dios. Y ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. Por todos aquellos que la gente no quiere ver. No porque estén masacrados, que también lo hacemos, sino porque son invisibles. O queremos que sean invisibles. Y ahí estamos nosotros. Y estamos de verdad acompañando y poniendo dinerito, poniendo dinerito en nuestras instituciones. Y ahí estamos.
Y termino. Con Tomás. Otro no me voy a meter. Fijaos, Tomás no duda solo de Jesús, que duda, Tomás duda de la comunidad. Porque se lo dice la comunidad. Le dice, hemos visto al Señor. Y Tomás dice, no, vosotros no veis nada. Si yo no meto mi mano, yo no meto. Y fijaos que están desafiando y queriendo violar las marcas de la pasión en la sociedad. Que las tiene, no el cuerpo se del plastilina o de no sé qué quisiera borrar, sino que es resucitar. Que sigue llevando las marcas de la pasión. Y cuando Jesús viene y se aparece en medio de la comunidad, porque no se le aparece a él, se aparece otra vez en medio de la comunidad. Y Jesús ya, perdón, y Tomás ya, empezando a ser algo de comunidad, porque estaba. La primera se la perdió. Ni siquiera sabemos dónde estaba, ni lo dice, no estaba. Y a lo mejor estaba físicamente, pero no estaba. Y Jesús, después de oír a Tomás, todavía le dice, ay, mete tu dedo y mete un cuadro de Caravaggio precioso, que luego lo buscáis en Google si no lo conocéis, que está Jesús tomando la mano de Tomás y obligándole a que todo digan, pero no por venganza o desafío por el otro menos, sino porque comulguen por el pacto. Y fijaos, Tomás es el único que ha comulgado tocando. Dudando las llagas de Jesús, sí, pero tocando. Los demás no. Pero Tomás sí comulga. Y tocando lo que tocamos nosotros muchas veces. Las miserias nuestras y de otras que también las nuestras. Y terminamos, porque la frase de Tomás sí que ha quedado el secula seculorum en los labios de los creyentes. A mí me lo enseñó mi madre, y mi madre mi abuela, y mi abuela yo no sé qué me lo enseñó. Pero decimos, no sé si será cambiando, no lo sé. Pero yo sigo diciendo después de unos cuantos años ya, antes de comulgar, Señor mío y Dios. Lo que dijo, Señor mío y Dios. Y ya no muchas palabras. Bueno, y de Tomás, líneas. Y aquí, hermano. Tiene mucho que ver con el reino, con la fe, con la justicia y con Jesús. Y que yo creo que tenemos que aprovechar un poquito más de cara dentro de nuestras instituciones también esto, que no está separado del resto de cosas, sino que forma parte del núcleo, y yo me atrevo a decir del núcleo duro de la fe.